para que presente la correspondiente réplica. Adelante. Señores ilustres jueces de la Corte Interamericana, en la mayor parte de los países de América Latina, en derecho público, la erogación, ¿sí?, de un monto implica, primero, ¿sí?, el acuerdo, el informe y el peritaje previo a la firma de un funcionario público que con su rúbrica acuerda una cantidad determinada. El Estado ecuatoriano jamás estuvo obligado a firmar un acuerdo de cumplimiento. Y sin embargo no lo firmó una vez, que es lo peor. Lo firmó 2 veces el acuerdo de cumplimiento. Es decir, este acuerdo de cumplimiento fue firmado 2 veces. El uno porque se puso un plazo y el otro para poder renovar el plazo anterior del que no se cumplió. En la mayor parte de los países de América Latina, ¿sí?, entonces, que un funcionario público autorice erogación de fondos públicos sin el debido sustento es un delito. Es un delito. Porque estamos a nivel de derecho público. Entonces, yo hago una reflexión. ¿Cómo el Estado ecuatoriano se atrevió a firmar 2 veces un acuerdo de cumplimiento por un monto específico, $300.000, para luego decir no justifican ese monto? Sería, en el derecho doméstico ecuatoriano, y sí lo he dicho, efectivamente un escrito, podría ser constitutivo de un delito, porque la práctica del derecho público en la mayor parte de los países de América Latina es que cuando un funcionario se obliga a una erogación de recursos públicos es porque cuenta con los informes y cuenta con el peritaje correspondiente para poder haber firmado, ¿sí?, una cantidad determinada. Es realmente sorprendente porque el Estado pudo no haber firmado. Y es más, hago una lectura del acuerdo de cumplimiento. Dice, teniendo en cuenta que en reuniones previas, es el acuerdo, así dice, teniendo en cuenta que en reuniones previas el señor Cerezo y la beneficiaria manifestaron que no aceptarán la atención médica de salud, se acordó que el Estado pagará el monto de $20.000 por concepto de atención médica. O sea que hubieron reuniones previas. Y fíjense el cuadrito. En el cuadrito que hacen en el acuerdo de cumplimiento, ¿sí?, ponen Melba del Carmen Suárez Peralta $250.000, Melba Peralta Mendoza $30.000, y ponen atención médica acordada con la beneficiaria $20.000. ¿Alguien obligó al Estado a firmar esto de aquí? Ni siquiera estaban obligados a hacer un acuerdo de cumplimiento, porque básicamente pudieron haber simplemente esperado que el caso pase a la Corte o haber informado que no han podido cumplir, evidentemente, las reparaciones. Pero el tema fue más allá. El Estado ecuatoriano citó a la señora Melba Suárez a firmar expresamente, no una vez, 2 veces, un acuerdo de cumplimiento, para luego decir, señores, no justifican el monto. El Estado ecuatoriano se ha denodado en una serie de cosas que realmente parecen más de una legislación más secundaria que una legislación internacional, sobre el tema de que no había una empresa registrada de taxistas. En aquella época el taxismo era informal. Aquí también en Costa Rica hay el taxi informal, ¿sí?, el taxista informal que no es oficial. La señora Melba Suárez Peralta era una empresaria de lo que se conoce como taxis no oficiales. Es decir, compraba varios carros y los ponía a trabajar en una época en la cual el registro no era obligatorio. Ecuador recién aplicó el registro, creo que unos 2 o 3 años antes de esta fecha, en el 2008. Pero en aquella época, ¿sí?, el taxismo, ¿sí?, no era necesario tener un registro. Sobre el tema de las certificaciones de dominio están agregadas. Creo que entrar en ese tipo de minucias
sobre la erogación de montos, los costos y los gastos, están plenamente justificadas las facturas dentro del proceso. Pero también hay que tener en cuenta algo, y la Corte también ha dicho, muchas facturas, muchos gastos desaparecen después de un tiempo prudencial. Estamos en un litigio que ha durado entre 13 y 15 años, entre derecho interno y derecho internacional. Evidentemente que no tenemos todas las facturas originales, no las vamos a tener. Jamás pensamos llegar a la Corte Interamericana. Jamás Melba Suárez pensó que iba a tener que llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso. Pero más que todo, y eso es lo importante, creo que el Estado ecuatoriano no sabe, ¿sí? No ha investigado bien de que el médico cubano que operó a Melba Suárez vino promocionado por una entidad estatal y que la propia entidad estatal ofreció los servicios de un médico no calificado a sus propios funcionarios públicos. Es decir, si el Estado hubiese prevenido, no solo 8/25, si el Estado hubiese prevenido, hubiese cumplido su obligación positiva de ejercer control sobre ese médico, nunca hubiéramos llegado aquí a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque jamás la señora Melba Suárez Peralta hubiese sido operado por un médico promocionado, aupado, ¿sí?, por el propio Estado ecuatoriano, sin el debido control y prevención. Por eso es diferente este caso al Bancornejo, porque en este caso el Estado sí tuvo, he mencionado la jurisprudencia, hace poco la mencioné, de un caso contra Perú, caso Baldión García contra Perú, ¿sí?, en el cual se le imputa al Estado peruano responsabilidad por el 5.1, por la falta de prevención, en el momento en que el Estado pudo ejercer prevención y no lo hizo. Este es el caso específico, señores magistrados. El resto son minucias. Sobre el tema de los montos, eso es verificable, eso lo podemos comprobar dentro del proceso, ¿sí? Sobre el tema de los montos, de que hay un registro que no coincide. El fondo de todo es que el Estado sí supo, sí participó, sí sabía del ejercicio del médico, ¿sí?, sin autorización efectiva.